no se me ha comunicado ayer que había un poco de confusión tal vez sobre la presentación de los tres grupos. ¿Okay? Entonces lo quiero repetir un poquito para ver si estamos, si se entiende, ¿okay? La línea. Porque lo he revisado y está todo bien. Pensé que tal vez habré escrito algo mal o algo así, pero la confusión tal vez está en esa lógica. Pues una línea, pues he puesto otra debajo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 hitos. ¿Correcto? Así hemos dicho. He dicho es el barco de Adramito. Adramiteno, y esos serían 254.000. ¿Ok? Entonces, esos hitos son paralelos, ¿correcto? Eso se llama el concepto de la repetición. Pero lo que yo hice, yo lo dibujé un poco diferente. Mira, esto aquí es la ley dominical, ¿correcto? Y aquí la ley dominical está acá, ¿correcto? Entonces lo que yo hice, lo dibujé así. Esto es esto. ¿Ya? Que también es correcto. Pero tal vez eso era un poco confuso, dibujarlo de esa manera. ¿Ok? Porque uno dice, pero eso es esto. Sí, eso es también esto. Pero este evento, y ahora empieza la complicación. Cada evento tiene dos características o dos atribuciones. Este evento es el tiempo del fin. Con eso es fácil de mostrar. Es el tiempo del fin. Pero ¿qué más es ese evento? ¿Cómo llamamos más ese evento aquí? O ese hito. Sí. Ok, aparte de eso, si escribimos aquí, puede ser, primer mensaje angelical, correcto, pero lo que yo quería decir, eso es 1989. ¿Ya? Es dos cosas. Ahora, ¿con qué quieres avanzar? Lo voy a hacer un poquito más grande, solamente que vamos a borrar otra vez, para que se vea más fácil. No, eso es el tiempo del fin. Después viene el siguiente dedo, 9, 11. Esto de aquí, el dominical, cierre del tiempo de gracia y segunda venida. Esto es una atribución a los hitos. La otra es, como he dicho, 1989. ¿Esto qué es? No la línea de Adramito, sino, ¿qué es eso? Esto es el 11 de septiembre de 2001, ¿correcto? ¿Cuál es la ley dominical? Y ahora depende la línea, ¿no es cierto? Depende la línea. Si usted quiere estar en la línea de los sacerdotes, 2014. ¿Es el tiempo de gracia? 9 de noviembre. Okay. El 9 de noviembre 2019. ¿Segunda venida? ¿Paño? ¿Tenemos fecha? 2021. Ok. Eso siempre tenemos que tener claro, pero como a veces no tenemos fecha, ¿ya? Por los eventos que vienen aquí. Por ejemplo, aquí tú también podrías decir paño. Pero tú dices paño para reemplazar la fecha. ¿Okay? O si estás en la línea de los 144.000, ya no tenemos nada de esto aquí. La ley dominical, ¿cuándo es? No sabemos. ¿No? No tenemos fecha. Eso no tenemos fecha, ni de 144.000. Entonces, ¿qué hacemos? A veces usamos esos términos y a veces usamos estos. Y eso crea confusión. Entonces tenemos que tener siempre bien separados si estamos usando el término técnico del hito o si estamos usando esto aquí. Ya, la fecha. Pero como no tenemos fecha, a veces aquí tenemos un término. Voy a tratar de hacerlo
Y ahí, la ley dominical no es 2014, de arriba. Depende, ¿en qué línea? ¿No es cierto? Vamos a hacer eso otra vez en grande. Pero si es la de los sacerdotes, sí sería 2014. Claro. Sí. Para los sacerdotes, 2014. Para los levitas, no es 2014. No, ¿Qué es 2014 para los levitas? este último. Para, Vamos a dibujarlo. Así va a quedar más fácil. No, la lluvia. Rafia, ¿no? Lluvia temprana. vida temprana. Para ellos, esa no es. Ya estamos con otro problema porque ahora introducimos términos de los periodos intermedios. Lluvia temprana no es el hito, lluvia temprana es la fase. Entonces esto es, como hemos dicho, el tiempo del fin. Esto es 9:11. Esto es la ley dominical. Esto es el cierre de tiempo de gracia. Y esto es la segunda venida. Esa fase es el Arad. Esta, la lluvia temprana. Es la lluvia tardía. Y esto es la cosecha. Tenemos que tener bien claro qué término usamos. Ahora, esto es aquí solamente el padrón. ¿Okay? Ahora, si tú quieres empezar a hablar de líneas específicas, como la línea de los 144,000, entonces tú, ¿qué es eso aquí? ¿Qué fecha es esa? 1989. 1989. ¿Qué fecha es esa? Hemos dicho, vamos a poner el año nomás, 2001. ¿Qué fecha es esa? No, Línea de no, 144,000. no. No tenemos fecha. También la ley de 144. 144,000. Ahora podemos hacer dos cosas. O yo puedo colocar la línea de los sacerdotes en relación a esto o a esto. Eso cambia. Si lo pongo en relación al padrón, la línea de sacerdotes es así. ¿No es cierto? Porque yo repito el padrón. Porque hay todo esto. Sacerdotes. 1989. ¿Qué es esa fecha aquí? 1989. 1989, 2001, la fecha. El evento es 9/11. Pero la fecha es el 11 de septiembre de 2001. La ley dominical. 2014. Ahora sí, 2014. Cierre tiempo de gracia. 2019. 2019. 2021. 2021. ¿Ok? Pero esto es de acuerdo a qué? ¿A esto o a esto? Al de abajo. ¿Eso es paralelo a qué? ¿A esto o a esto? ¿El 2021, Ah, la venida del Señor? no, a los de abajo. Sí, la venida del Señor para los sacerdotes. No, esto es paralelo, A los de obviamente, a esta línea aquí, a los términos, no es paralelo a las fechas. Si yo dibujo esa línea a las fechas, esa línea sería así nomás. ¿No es cierto? Porque esto es esa fecha, 1989, eso es esa fecha, 2001, y los otros eventos, aquí ni siquiera llegan a esa fecha. Están aquí, un momento antes. ¿No? Sí. Porque esto es 2021, 19 y 14. ¿Ok? Hermano, explíqueme, el 2021, la venida del Señor, ¿cómo se? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieres? Porque si ¿Qué yo es? voy a explicar algo sobre eso y pongo 2021, es lo primero que me viene. En el 2021 viene el Señor. Ya, ok. Estos aquí son términos técnicos y nosotros tenemos que entender qué significan. Tiempo del fin, ¿qué significa el tiempo del fin? ¿El fin de qué? Fin de la oscuridad. Bien.
¿Qué es el tiempo del fin? ¿Este año o toda esa historia? Ese año. ¿Y esto ya no es el tiempo del fin? Toda la historia. Las dos cosas. ¿Ya? El tiempo del fin es un hito, es un evento que inicia un periodo. Ese hito le llamamos el hito del tiempo del fin. Por eso decimos, cuando yo pregunto cuándo es el tiempo del fin, nadie dice 2020. Todos dicen 1989. Pero 2020 está dentro del tiempo del fin. Depende cómo lo ves, como hito o como periodo. Tienen las dos cosas. Entonces, esto es aquí, estamos hablando de los hitos, de un evento, caída del muro, etc. Eso marca un evento que es paralelo a 1798, etc. De ahí tenemos ese término, tiempo del fin. Lo mismo para esto. ¿Qué es 11 de septiembre? ¿Es un término para qué? Ajá, cuando viene el segundo ángel y cuando recibe poder el primer ángel. Como no podemos escribir aquí, llegada del segundo ángel, primer ángel recibe poder, es mucho texto, ponemos 9:11. Okay, eso es un término nada más. Detrás de esto hay una historia, se tiene que explicar qué pasa en ese evento. Lo mismo para la ley dominical. 2014 fue la ley dominical. ¿Hubo una ley en referencia al domingo en 2014? No. No hubo. No hubo. Podemos buscar lo que queramos, no vamos a encontrar. No hay eso. No tiene nada que ver con domingo, no tiene nada que ver con ley. Es un término nomás que reemplaza ¿qué? Reemplaza un evento. Y vamos a hablar de eso, Dios mediante hoy. ¿Qué es la ley dominical? ¿Y por qué lo llamamos así? Esperamos una ley dominical. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces no quiero hablar mucho en este momento. Pero la ley dominical marca, usamos ese término porque Elena White lo usó en algún momento para un evento en su tiempo. Iba a venir una ley dominical en ese tiempo. Eso iba a ser ese hito aquí. Para nosotros no es ley dominical. No había ley dominical, pero es un hito. Algo pasó. ¿Qué pasó aquí en 2014? Ya. Buena pregunta. ¿Internamente o externamente? Nosotros tenemos que mirar las dos cosas. ¿Pasa algo afuera, pasa algo adentro? ¿Ya? ¿Qué pasó adentro? Se rechazó el mensaje, cambio de lideranza. Y después también ustedes pueden dibujar las líneas. 126 años, ¿no es cierto? Que terminan aquí. Marcan esto. Los 2520 que terminan aquí. Ese hito es marcado proféticamente. Externamente hay varios asuntos que acontecen igual. Que eso es un hito que es marcado histórica, proféticamente. Que eso viene a ser, para nuestra generación de los sacerdotes, la ley dominical. Y no tiene nada que ver con ley, nada que ver con domingo. Es solamente un término que usamos porque no podemos escribir aquí una frase. Cierre tiempo de gracia. ¿Qué es esto? Es una puerta cerrada. ¿Ya? Ahí lo dejamos, ¿no? Se cierra una puerta. ¿Qué significa esa puerta cerrada? Cuando yo peco después no hay más perdón. ¿Eso es lo que significa? No. No. Bueno, yo he entendido de que no, de que sigues teniendo intercesor. Sí. ¿Sí? Porque Cristo no. ¿Cuándo ya no tienes Cuando intercesor? en la segunda venida de Cristo. Cuando Miguel se levanta. Eso es. No pasa todavía. Porque sabemos que no pasa todavía porque otros todavía ni siquiera han visto su tiempo de ser llamados. Y ahora segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? Todavía no he escuchado que hemos formalizado muy claro qué eso significa para esta línea. Una cosa que no es la venida de Cristo en nuestra línea. Aquí sí, aquí va a ser. En esa gran línea, y si lo memoramos aquí con esta línea, esto es esto. Pero aquí es la segunda venida de Cristo, literalmente. Aquí no es literalmente. Aquí es espiritualmente la segunda venida de Cristo. Ahora tenemos que buscar cómo formalizar eso. ¿Qué significa que
Cristo viene para nosotros espiritualmente. Ciertamente aquí el proceso está terminado. Pero no tiene nada que ver con que Cristo viene literalmente a la tierra aquí. Y así es para todas las líneas. Mano, perdón. Sí. No tengo claro, o sea, la línea de los sacerdotes, bueno, tiene unas fechas, pero los 144.000 no. O sea, ¿cómo se determinan quiénes componen este grupo? Bueno, no sé si lo pregunté. ¿Cómo se determina? Sí, o sea, quiénes en realidad, porque si, pues yo creía, ¿no? Los sacerdotes están dentro de los 144.000, o sea, ¿y quiénes más? ¿O salen de ahí nomás los 144.000? No estoy seguro si entendí la pregunta. ¿Quiénes forman parte de los sacerdotes o quiénes No, forman? el grupo de los 144.000, ¿quiénes lo componen? ¿Los sacerdotes o hay más personas? ¿Qué otro grupo de personas? Ya. ¿O de dónde salen? Hay características, ¿no es cierto? Pregunta que iba, siendo nosotros sacerdotes, podemos ser también de los 144.000. Más bien solamente, ¿no es cierto? Solamente sacerdotes pueden ser 144.000. Esa es la pregunta, yo creo, ¿cierto, hermano? ¿Ya? Sí, o sea, como dos líneas, entonces colocar los sacerdotes abajo y arriba es como si, o sea, otras personas estuvieran incluidas, ¿no? Pues lo tomo así. Es que la línea... Porque la línea se llama los 144.000. Sí. Ok, ahorita. Lo que pasa es que la línea de los 144.000 es la perspectiva real del tiempo, donde no conocemos los muchos movimientos de la línea de los 144.000. Pero vivimos esa línea a un nivel, en un fractal, los 144.000. Pues es cortada, pero es un fractal de esa línea. O sea, el mismo modelo en un periodo más corto, porque tiene que ser en 3 fases. Pero la línea de 144.000 en sí es el periodo real. Por eso no tienen nombres o sitios, no tienen fechas, digamos, los últimos 3. Esto es la verdadera historia, la línea en que vivimos. Estamos aquí, en algún momento por acá. Nosotros le llamamos esa línea la línea de los 144.000. Es un término que hemos usado para hablar de esa última generación, en paralela a las otras líneas, la línea de los mineristas, línea de Cristo, la línea de Moisés. Esto es la línea de los 144.000. No habla en la línea solamente de los 144.000, habla de otras personas también, lo que pasa con ellos en esa línea. Pero no significa que ellos van a ser parte de los 144.000. Esa línea significa que es la historia de los 144.000 solamente. Entonces no tiene que asociar la idea que, bueno, entonces si es línea de 144.000, otros pueden entrar. Eso no habla, en la línea no habla de esto. Es solamente el nombre de esa generación. Es la generación de los 144.000. Y eso como lo que usted acaba de decir, es que los 144.000 habla de la obra de los 144.000, y los 144.000 no dejan de trabajar, terminan de trabajar cuando los netineos han sido cosechados. Y eso termina justo en la segunda venida. La obra de los 144.000 termina cuando los netineos han terminado de ser cosechados. O sea, básicamente cuando todo el mundo ya ha sido evangelizado. O sea, que están terminados ahí. Ajá. ¿Sí? Entonces se puede decir que de los 144.000 solo van a salir sacerdotes, no todos, pero solo el grupo de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que los 144.000 solo se componen por sacerdotes? ¿Cuál es la lógica de eso? Porque ellos son los que van a predicar o a los otros. No, que van a estar en el templo. Levitas también van a predicar. ¿No? Ellos son los que van a estar en el templo. ¿De dónde tiene esto? ¿Es correcto? ¿De dónde tiene eso? En primeros escritos. En primeros escritos, Elena White tiene una visión, relata una visión. En esa visión, ¿qué es lo que ella ve? Ella ve un templo y solo entran los 144.000 y los mártires no pueden entrar. Ella quiere entrar y el ángel dice que no puede entrar, ¿no? Si ella sería de los 144.000, ella podría entrar. Más o menos así, lo explica. Entonces, y eso es lógico. ¿Por qué? ¿De dónde sabemos eso? Que dice de que los 144.000 no van a conocer la muerte. Ok, eso es otro detalle. Por eso es que ella no puede entrar, porque ella ya murió. No, es solo los sacerdotes, lo que yo quería ligar, solamente los
sacerdotes entran al templo, eso sabemos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, si combinamos esas informaciones, los 144.000 solamente entran al templo. Y después sabemos del texto natural o del texto literal del Antiguo Testamento, que son los sacerdotes que entran al templo. Luego podemos combinar las informaciones y decir, ok, entonces los sacerdotes tienen que ser los 144.000, o al revés. ¿Ya? Los 144.000 solamente pueden ser sacerdotes, porque los levitas no entraban al templo. Y por eso el Señor nos dio esos términos, porque las características nos pueden guiar ahora en esos detalles. Levitas no entraron al templo, solo sacerdotes entran al templo. Eso luego solo los sacerdotes pueden ser 144.000. Después hay otras cosas como nosotros entendemos que 2019 es el cierre del tiempo de gracia para los sacerdotes. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo pasó de aquí para acá? ¿Cuántos años? Desde 1989 hasta 2019. 30 años. ¿Qué tiene que ver eso con los temas de los sacerdotes? ¿Qué edad tenía el sacerdote? 30. El sacerdote, un sacerdote en el antiguo Israel podía tener 30 años. Tenía que tener a lo menos 30 años para convertirse en sacerdote. Entonces, es otro aquí, otra información que tenemos. Los que entran al templo, ese grupo no más puede ser, porque ellos no más cumplen 30 años. Ese grupo aquí, digamos, ese grupo que empezó desde 2001, el siguiente grupo, no van a alcanzar los 30 años. ¿Correcto? Porque tendría que entonces el tiempo llegar hasta 2031. Y menos aún, 2014, los netineos. Tenían que llegar el tiempo a 2044. Entonces, ellos, No le entiendo bien, hermano, porque dice que los tiempos... aquí empieza la línea de los levitas, ¿no es cierto? Para que ellos sean 30, y no digo que tienen que literalmente tener 30 años, pero esos 30 años aquí que el Señor regaló desde 1889 hasta 2019 son un símbolo. Son el símbolo de los sacerdotes. El sacerdote tenía que tener 30. Ahora, ese símbolo no vas a encontrar en línea de los levitas, porque los levitas, el tiempo de fin para ellos empezó en 2001. Eso es, si él quiere tener 30, debe tener hasta el tiempo hasta el año 31. ¿Sí se entiende? No, eso no significa que él tiene 30 años, porque el hombre de aquí o la mujer ya puede tener 80 o lo que sea, en su edad literal. Ella no cumple ese símbolo, que aquí sí ese grupo cumple. Menos aún los netineos, que empiezan en 2014 su tiempo. Entonces, si tú quieres regalar esos 30 años a ellos, sería 2044. Todos ya tiempos que son fuera de ese rango del tiempo en que nosotros esperamos la línea de Cristo. ¿No se entiende más o menos? Aunque eso es un símbolo aquí, porque tú puedes tener 60, tú puedes tener 14, tú puedes, ¿no? No. Bueno. No, yo me refería más que todo la fecha en que nosotros conocemos el mensaje. Sí, claro. Es simplemente cumplir ese símbolo aquí. Si tú estás en esa historia, tú cumples ese símbolo, tú eres 30. ¿Ya? No importa que yo haya recibido el mensaje Año pasado. el año pasado. No importa. Igual eres 30, porque estás dentro de ese grupo. Se te atribuye la edad de 30. Ya entendí. ¿Ya? Bonito, ¿no? Semáforo. Claro. Nosotros tenemos un privilegio bien grande. Es que es la dispensación lo que marca la diferencia. Nosotros estamos en la dispensación de los Lo voy a hacer sacerdotes. ahora bien de nuevo. Eso lo hice demasiado rápido, lo voy a hacer bien. O sea que yo había entendido entonces mal, porque yo había pensado que si la línea de los 144.000 y multiplicaba entre los tres grupos, Sí. pues de los 144.000 iban a ser los tres grupos, sacerdotes, levitas y
Eso no es el grupo de los 144.000, eso es el tiempo de los 144.000. La generación de los 144.000. Ellos le dan el nombre a esa generación, esa línea. También podríamos haber llamado la última línea, o algo así. ¿Puedo decir un ejemplo? Sí. Como decir siglo XXI, más o menos, o siglo XX, digamos, como una época de la historia, más o menos entiendo. Sí, sí. Eso no es la historia de los 144.000, aunque la historia aquí está adentro, por supuesto. Eso es el nombre para esa época. Nada más. Ese periodo. Ese periodo. Sí. O sea, yo tengo una pregunta. Digamos, una persona que es casada y está con un levita o un netineo, digamos, ellos huyen al campo, la persona que es levita o netineo va a tener que conocer la muerte, sea por enfermedad o cualquier otra cosa. Eso es lo que entiendo, sí. Sea casado o no casado. Los netineos mueren todos. Entiendo que sí. También los levitas mueren Y todos. los levitas Eso es lo que yo entiendo, sí. también. También. Porque solo igual los 144.000 es la promesa que no verán la muerte. Hermano, ¿y cómo hacemos la diferencia? Listo, nuestra dispensación va hasta ahorita el 9 de noviembre, ahí hay un cierre de gracia. Pero ejemplo, las personas que yo he estado compartiendo el mensaje, mis hermanos adventistas, ¿cómo voy yo a saber ahora si ellos van a ser sacerdotes, no sacerdotes, sino 144.000 o levitas? ¿Cómo establezco yo esa diferencia para saber? ¿Cómo puedo yo saber quién forma parte de qué grupo? ¿No? Sí, Y de nuestros amigos, de nuestros contactos. sí. Primeramente, nosotros podemos tener una opinión acerca de esto, yo creo, pero Dios lo sabe a fin de cuentas. ¿Ya? En qué grupo nosotros estamos asociados. Pero nuestra idea del caso específico depende de la asociación de esa persona al mensaje. Los primeros dos grupos, levitas y sacerdotes, son adventistas. Sí. Entonces eso es algo que ayuda bastante. Tiene que ser de la iglesia, son adventistas. Sí. Ok, eso es fácil. Netineos siempre son fuera de la iglesia, no son de la iglesia. Eso es fácil. Sí. Ahora, la pregunta entonces es, ¿son sacerdotes o son levitas? Yo entiendo que los sacerdotes se caracterizan en referencia a la relación al mensaje, es que ellos han escuchado el mensaje, lo han estudiado y le han podido dar cierta consideración seria. Sí. Lo han estado siguiendo, lo han estudiado y en algún momento se decidieron a favor o en contra. Puede ser que lo han estudiado, después lo dejaron, después volvieron. Todo eso significa que serían sacerdotes. Sí. ¿Ya? Si lo rechazan al mensaje, aunque lo han conocido, lo han estudiado, entonces ellos son sacerdotes malos o infieles. ¿Ok? Después, los netineos, los levitas, son aquellos que no han todavía o no han conocido el mensaje, son adventistas, pero no han escuchado el mensaje, o no lo han escuchado y lo han dejado a un lado. Esos son los Levitas. levitas. Que no han tenido un verdadero estudio o relación con ese mensaje. Claro que tal vez lo diste un DVD o le diste un video, mandaste un video a alguien. Sí, sí. Y él lo vio y no sé, no le dio tiempo, no le pareció, no entendía nada y eso no le hace sacerdote, yo creo. No le hace sacerdote, aunque dice, pero... Ni tampoco, o sea, no se le va a terminar el tiempo de gracia por el hecho de que se le presentó el mensaje y no atendió. Exactamente. Eso es lo que yo entiendo. Ah. Pero esos casos son difíciles, un poco, ahí, ¿no? Porque no sabemos qué hay en su corazón, ¿no? Por eso yo digo, Dios nomás sabe. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo identificar si, digamos, por ejemplo, un adventista forma parte del grupo de los levitas? ¿Podemos reconocer eso? Pero si él rechaza el mensaje, ¿tendría una oportunidad nuevamente siendo un netineo?
o ya se corta ese periodo. Un ex sacerdote. No, levita, en este Levita, caso. es decir, hermano. Puede ser ex sacerdote, por ejemplo, o en la línea de sacerdote. Si ahora está con el mensaje, él pasa automáticamente a ser a la línea de los levitas, o acabó ya fue su No, tiempo. Ya. sacerdote es sacerdote. Sacerdote no puede pasar ni en otro grupo. Igual como tú entiendes que no puedes pasar a ser netineo tampoco. Tú no puedes salir de la iglesia, cancelar tu membresía y ahora estoy netineo. Se le acaba el tiempo. Directamente cierre tiempo. Pero Sí. igual entonces de levitas a netineo. Porque si uno puede andar escapándose bastante tiempo. Hermano, sí. Sí, los sacerdotes, o sea, tenemos que buscar a los levitas, darle el mensaje. Y yo tengo una preocupación, porque nosotros somos docentes y estamos, o sea, digamos, sujetas a un patrón, a un horario, y no tenemos esa libertad para movilizarnos, para... Entonces, como La pregunta es cómo cumplo con el deber de dar el mensaje a otros, sí, específicamente los levitas, si por trabajo o otras ocupaciones necesarias no puedo. Usted solamente tiene que hacer lo que puede hacer. El sábado usted no trabaja, entonces el sábado es su momento de hacer el trabajo que tiene. O puede comunicarse a través de mensajeros. Usted hace lo que quiere. Usted no tiene que cancelar su trabajo para ser un trabajador que da el mensaje ahora a tiempo completo. No tiene que hacer eso. Ya. Respecto a lo que hizo la hermana, pues yo por lo que tenía entendido es que los levitas son los que van a venir a nosotros, ¿no? Individualmente. ¿No es así? Los levitas, ¿por qué dice que los levitas vienen a nosotros individualmente? ¿De dónde tiene esa idea? O pues yo lo entendí así en los videos de líneas de fractal. Que ellos van a, o sea, ellos no van a entrar en grupos, sino uno por uno. Individualmente, en líneas de fractal. ¿No es así? No entiendo bien, ¿por qué la diferencia? ¿Hay un grupo que viene en masa y hay otro grupo que viene solamente uno por O sea, uno? nosotros los sacerdotes somos sellados, por decirlo así, cosechados al tiempo, que es el 9 de noviembre, ¿sí? Pero los levitas y los netineos no. Dice que ellos van a ser individualmente, uno por uno. El tiempo de su sellamiento. O sea, no es muy aparte de nosotros Ok, ir a eso buscarlo. creo que estás mezclando tal vez Sí, de pronto. conceptos. Déjame hacer las líneas y vamos entonces a llegar a esa pregunta. La pregunta es ¿cuándo termina el tiempo de gracia para los levitas? ¿Cuándo termina el tiempo de gracia para los sacerdotes? ¿Cómo es esto? Ajá. Pero Sí. la- Vamos a ilustrar esa pregunta. Sí. De pronto para que me quede más claro, ¿sí? Yo he comprendido que los 144.000, o sea, los sacerdotes, no vamos a conocer la muerte y vamos a estar en pie cuando Cristo venga, ¿sí? Lo vamos a ver. Sí, ¿he comprendido bien? La pregunta es si comprendiste bien, lo repito para el audio, si los 144.000 no van a ver a muerte y van a estar vivos cuando Cristo viene. ¿Sí? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Eso es una característica de los 144.000, no de los sacerdotes. Los 144.000 sí van a cumplir con esto. ¿Eso qué quiere decir? Hay sacerdotes que mueren mañana. Él no es 144.000, pero es sacerdote. ¿Correcto? O sea, que algunos van a morir, por eso es que se hace esa como si fuera una separación, pero si no, o sea, en la misma línea. Puede haber sacerdote que muere antes de la venida de Cristo, ¿no es cierto? Han muerto algunos hermanos recientemente por enfermedad y algunos que pienso que bien pueden ser sacerdotes. Estaban en el mensaje y no hay indicación que no estaban. Son sacerdotes, pero no se sienten cuenta. hermano, de acuerdo a la pregunta que hizo el hermano, le entendí bien, pero yo la hago de nuevo. No podemos, es decir, en el
cierre de gracia tenemos que llegar sin pecado, ¿cierto? Sí. Al cierre del tiempo de gracia no podemos tener pecado. No podemos tener pecado. Pero sí, pues sí, pecado cometido, ¿no? O acariciando pecado. Pero después del cierre de gracia, si pecaremos, tenemos misericordia de perdón todavía, pues ya no. Ok. Si tú eres, otra vez ponemos aquí, sacerdote, ¿no? Aquí es tu tiempo, ese es tu tiempo. Termina tu línea aquí. 2021, termina tu línea. Aquí es el cierre de gracia, 2019. Entonces, ¿hasta qué momento puedo pecar? Es la pregunta. En realidad la respuesta es, desde el bautismo usted ya no debe pecar, ¿no? Porque usted entra al bautismo limpio de pecados. 2001, en ese momento ya. Pero Dios es dispuesto a perdonar tus pecados que sigues cometiendo, aún después de tu bautismo, aún después de la puerta cerrada en 2019, aún después de la segunda venida. ¿Por qué? Porque Miguel todavía está trabajando para vos. Él está intercediendo todavía. Porque recién aquí, en ese momento, siempre de tierra de gracia, cuando Miguel se levanta, aquí él pone las vestimentas de guerrero y deja de ser sacerdote. Entonces aquí él ya no va a hacer ese trabajo para nosotros. Entonces, en ese tiempo habrá perdón todavía para los pecados. ¿Okay? Entonces, usted va a tener el mismo tiempo para ser perdonado como cualquier otro en este mundo. Estamos hablando de pecados morales, ¿no? De moral individual. Usted no puede pecar aquí a nivel profético. Si usted peca a nivel profético, usted ni siquiera va a pasar esa prueba. En esta situación, estamos todos nosotros en una prueba donde podemos cometer un pecado profético. Ese pecado profético es decidirse para un grupo o para otro grupo, como ayer lo dijimos. Seguir a un líder o seguir a los dos líderes. Si tú te decides para un líder, tú cometes un pecado profético y ese pecado cierra la puerta para vos y ya no hay cómo salir, ya no hay cómo volver. No te puedes arrepentir de eso, porque no vas a arrepentirte de eso. Es imposible, porque se retira el Espíritu Santo y no vas a poder entender más. Entonces los hermanos que se van para el otro grupo No van a tener. No van a tener. Ellos tienen todavía tiempo, ¿cierto? Sí. En este momento tienen Sí. tiempo. Tienen tiempo hasta el Hasta el cierre de gracia. hasta la fecha. Ya después ya no. Ya no. Y la cosa es que he sido testigo de muchos hasta ahora que han sido así, porque en 2014, los hermanos que salieron en 2014 están lejos del mensaje hoy en día. Porque tú puedes ir a la página web, tú puedes ver los videos. Ellos ya no publican videos. Los videos que ellos han publicado, los últimos, los hermanos de 2014 que salieron, ¿ya? En esa crisis en aquel tiempo, han empezado a publicar videos sobre cosas pastorales, preguntas pastorales. ¿No? También cosas como qué ropa puedo usar, con qué me puedo casar, cosas así. Ya no han dado mensaje profético. Y después ya no hay nada de videos. Terminó. Yo no sé qué están haciendo hoy en día. Cambiaron el nombre de su ministerio. Ya no tiene el nombre profético que tenían en ese tiempo. Son como que salieron realmente. Los hermanos que recién salieron, disculpa, hace 2017, lo mismo. Ellos hacen todavía videos, pero tú puedes ver por los temas dónde están y qué cosas están haciendo. Ellos no han vuelto a la verdad. No han vuelto. Nadie, yo he visto nadie que ha vuelto a la verdad. Tal vez hay un video por ahí, pero en general, los movimientos que salen y no vuelven. ¿Qué nombre tiene el grupo de nosotros? No tiene nombre todavía. No tenemos nombre. Hay sugerencias, pero no. 144.000.
No, entonces, eso se entiende, ¿ok? Entonces hay un pecado moral, un pecado individual que tú puedes a nivel moral cometer y habrá intercesión y perdón, pero hay un pecado profético que tú no puedes cometer. No hay para eso ya perdón. Y no es que Dios no quiere perdonar, pero es una lógica, ¿no es cierto? Claro. Sí, es una lógica. Tú dijiste, bueno, voy a comer, ahora voy a comer. Como quien dice, si estás en el lugar equivocado, Sí, si tú aquí dices, mira, yo voy a comer solamente comida frito a partir de hoy en día, no vas a poder ser saludable, es imposible, vas a enfermarte sí o sí, porque es tu decisión. Tomaste esa decisión y esa es la consecuencia, está implícita. Se cerró la puerta de salud para vos porque decidiste voy a comer frito. ¿No? si digo yo voy a seguir, de hoy en adelante voy a tomar Coca-Cola. Exactamente. Vivir, no voy a sacar agua de mi plan de bebida solamente Coca-Cola. Ya, entonces es imposible que vas a ser saludable. Eso es lo que pasa aquí. ¿No? Ok, entonces quería construir esa línea. Otra vez para ver si entendimos bien. Entonces la línea de barco, Adramiteno. ¿Ya? Esa es la primera línea que hemos puesto aquí. Voy a ponerlo directamente aquí abajo. Esa línea, la SEA, ¿no? ¿Hemos dicho? La SEA es 1989. ¿Ya? Euroclidón, 2001. El viento oriental, el viento del sur. ¿No? El viento del sur aquí, el viento del oriente. 2001. Después tenemos Pablo que habla. ¿Correcto? Sí. Esto es el evento paralelo a esto aquí. ¿Correcto? Después tenemos cuando se miden, como se llama el versículo 27, cuando se mide la distancia, el clamor, o en medianoche. Cuando es en medianoche. Y este es naufragio. ¿Correcto? Esos son los eventos de esa historia. Pero eso identifica eso como medianoche, como clamor de medianoche, y como eso ahora que viene después del clamor de medianoche. Ahora eso es la complicación, la ley dominical. ¿Correcto? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué dice cierra el tiempo de gracia? La hermana te explicaba que no podíamos poner la ley dominical porque estaba la ley dominical en medianoche. Que no podíamos repetir los dos hechos. Entonces que eso sería un cierre de tiempo de gracia. ¿Esto qué es? Tiempo del fin. ¿No es cierto? ¿Esto qué es? El cierre del tiempo de gracia. Esto aquí es la fecha. Esto es el evento. ¿No? Si tú recuerdas la cita de Elena White, dice que el naufragio es la ley dominical, es un paralelo a la ley dominical. Sí. Pero el evento para esa línea es el cierre de tiempo de El gracia. cierre de gracia. Porque en la ley dominical también hay un cierre de tiempo de gracia. Ajá. Hay una puerta cerrada. Por eso lo dibujamos ayer de otra manera, para intentar de hacerlo más fácil. Este barco lo puedo dibujar aquí también así. Así. Es en esa historia que acontecen esas cosas. Esto, aquí, esto, 2001, esto, aquí, esto, aquí, esto, aquí. Como ves, es aquí, es la ley dominical. ¿Ya? Pero
es el cierre del tiempo de gracia si tú lo atribuyes el evento, ¿ya? No la fecha. Y eso es justamente la complicación que todo el tiempo. Eso es difícil. Por eso hemos hecho ese diagrama. Eso ayuda mucho para mirar dónde estoy, qué es esto. Porque tenemos, en alguna línea más complicado, no sé, porque tenemos dos títulos para un hito. Tenemos que separar bien qué es el evento y qué es la fecha. Yo lo llamo así, la fecha y el evento. A veces no tenemos fecha y eso es lo complicado. Como no tenemos fecha para la ley dominical aquí, en esa línea, eso complica, porque tenemos una ley dominical aquí y tenemos una ley dominical aquí. Pero uno es fecha, otro es hito, otro es evento. Entonces eso es lo que hemos hecho. Así tal vez más fácil de verlo. Eso es la línea para qué. ¿Eso qué línea es? La línea de la iglesia. ¿No es cierto? El barco adramiteno es la historia de la iglesia. La iglesia adventista. Y ahora hemos adicionado las otras líneas. Y depende de cómo lo queremos hacer. Lo podemos hacer otra vez así, así paralelo, hitos, o podemos colocarlo en el tiempo. Y si colocamos en el tiempo, tenemos esto. Es un poco complicado, ¿por qué? Porque estamos con un problema de movernos en una paralela a los hitos o de colocar eso en el tiempo adecuado. Así creo que estoy bien. Entonces vamos a hablar de los... No vamos a hacer dos cosas ahora. 1, 2, 3, 4, 5. No vamos a usar los términos. Podemos usar los términos, pero eso es un poco aburrido porque es siempre lo mismo. Tiempo del fin, tiempo del fin, tiempo del fin. ¿No es cierto? 11 de septiembre, 11 de septiembre, 11 de septiembre. Ley dominical, ley dominical, ley dominical. Cierre tiempo de gracia, cierre tiempo de gracia, cierre tiempo de gracia. Segunda avenida, segunda avenida, segunda avenida. ¿Ok? Eso está... A ver si quedó bien. Cronológicamente. Esto aquí tiene que ser esto aquí. Porque ese cierre de tiempo de gracia es exactamente este evento aquí. Corresponde.
Y en el diagrama, con más tiempo pude hacer eso, es más fácil. Esa ley dominical, aquí, es realmente ese evento aquí. Corresponde exactamente con este evento. Y con este evento también. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Esto que llamamos cierre del tiempo de gracia, no sabemos la fecha, es aquí, en la misma fecha. Eso es la misma fecha. Lo que llamamos ley dominical en el futuro, es la misma fecha como la segunda venida para los levitas. Sacerdotes, levitas, levitas. Ahora vamos a poner fechas y eso va a ayudar y también complicar un poco la cosa. Eso es 1989, ¿correcto? No tenemos problema con eso. Eso es 2001. Esto aquí es 2001. 2001 para los levitas no juega ningún papel. Ahora, esa fecha aquí, ¿qué es la siguiente fecha? La ley dominical para los sacerdotes. 2014. 2014 también es ahora el 11 de septiembre para los levitas. Y es el tiempo del fin para los netineos. Siguiente hito, 2019. Séptimo de gracia para los sacerdotes. Eso es la ley dominical para los levitas. Y eso es el 11 de septiembre para los netineos. Segunda venida, 2021 para los sacerdotes. 7 tiempos de gracia para los levitas. Entonces, en algún momento ahora, después del segundo término de Donald Trump, decimos que va a ganar las elecciones, ¿correcto? En ese segundo término llega algún evento que marcamos el fin del tiempo de gracia, donde proféticamente ellos no pueden pecar más, ellos tienen que haber entendido. Esa es la plata para ellos. Esto para los sacerdotes, para los netineos, es la ley dominical. Y después tenemos ese evento aquí que no tenemos fecha. Ahora aquí decimos ley dominical. Ley dominical. Y eso es un poco lo complicado porque ahora tenemos dos leyes dominicales en una línea. ¿Ya? 2021 es la ley dominical y decimos el siguiente evento es la ley dominical. Pero tienen que mirar en qué línea están, en qué nivel. Estamos hablando de la fecha, estamos hablando del evento. O sea, esa ley dominical es la literal. Eso es la... Es esa. Literal. Sí, lo quiere decir así. ¿Ya? Exactamente. Es este evento. ¿Tiene un poco más claro esa confusión o todavía? Sí. Ahí? No, eso explicaría que paño sería siendo el clamor de medianoche 2019. No, en los levitas sería... Paño sería cierre de gracia. Eso es paño. En los sacerdotes. Eso es paño. Sí. Es eso. Aquí no está alineado. Sería así. Sería así. Paño. Eso también a veces complica porque hemos introducido los términos de paño y rafia. Esos términos eran para ayudar, para describir eventos que pasan. Esos eventos, ahora ya tenemos fechas, entonces ya pueden salir esos términos. 2019 es rafia y 21 es paño para los sacerdotes. ¿Correcto? Es un poco
confuso, pero ustedes tienen diagramas. Lo bajan de la página web. Si no lo tienen, eso le va a guiar. Con eso se pueden ubicar. Es más fácil. Lo pueden tener, sí, en librito.org. Ahí lo tienen. ¿La posteo al grupo? Sí, gracias. Ahora, lo que hicimos ayer es, eso en realidad no era tanto el estudio, solo era para recordar. Y de eso hemos hecho una aplicación. Y hemos visto que en el tiempo de Jesús también hay esos grupos. ¿No es cierto? Y hemos visto que esa fecha aquí, esta fecha aquí es el año 34 después de Cristo. Esto aquí. O aquí lo dejo. Lo pongo también 34 después de Cristo. Es esa fecha, este evento aquí. Y hemos dicho, esto aquí es la línea de los... ¿Cómo se llama esa línea del tiempo de Cristo? ¿De qué grupo? Primer grupo. Los apóstoles. Apóstoles o discípulos. El segundo grupo, Los judíos. judíos. Y el tercer grupo, Gentiles. los gentiles. ¿No? Ahí hemos ubicado también los mismos eventos, solamente con otras fechas. Porque hemos visto que para los discípulos el tiempo termina en qué momento, en qué fecha. ¿Qué acontece? 34. No, eso no son los sacerdotes. ¿Qué pasó en ese año? Sí. La crucifixión no es el evento que marca el fin de la línea de Dios. El 31 en el Pentecostés. 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 Eso es aquí Pentecostés. Pentecostés. No. Eso es la cruz. Es el Pentecostés. ¿Correcto? Entonces el Pentecostés para los discípulos termina el desarrollo. Termina su línea. Para los levitas termina en 34. Eso es 34 aquí. ¿No? Terminan las 70 semanas. Se cerró la puerta para ellos. Acabó el desarrollo, no hay más posibilidad. Y eso es lo que entendemos ya desde siempre. El pueblo judío, su tiempo de gracia cerró en el 34, porque termina y el pueblo es cortado. Las semanas acabaron. Eso es lo que todos modos ya entendemos, pero ahora lo tenemos dentro de una línea y hace sentido. Y es exactamente paralelo a esa línea aquí, a ese evento. Pero después el Evangelio va a ¿dónde? El mundo. Entonces aquí el Evangelio va al mundo. Aquí es su cosecha. Aquí es su cosecha. ¿Okay? Es un modelo que encaja perfectamente, es paralelo. Es igual como esas líneas aquí. ¿Todo claro? ¿Pregunta? Es un asunto de sentarse, siéntense, toman el diagrama y lo repasan. Y es navegar a través de esa complicación de evento y fecha. ¿Algo más? Una cosa que en referencia a la crisis actual estábamos diciendo es que la separación la división de los discípulos acontece antes de la cruz, ¿no es cierto? Esto aquí es la cruz, 19 sería para nosotros la cruz, porque el siguiente evento es Pentecostés. Entonces aquí la división acontece antes, Judas sale del grupo antes, ¿no es cierto? Y se lleva todo el dinero. Y eso es lo que ahora está aconteciendo. Ahora, poco antes del cierre de gracia. Poco antes del 9 de noviembre. Ahí es la gran crisis. Ahora estamos en ese mismo y lo podemos confirmar justamente con esa línea. Eso nos da otra evidencia profética para entender lo que acontece ahora y en qué lado uno quiere estar. Muy bien. Entonces cerramos y desayunamos.
Padre nuestro, gracias por esta mañana tan agradable, gracias por el buen descanso, gracias por el tiempo que vemos que hoy vamos a tener. Señor, y gracias por este estudio. Es tiempo todavía para recapitular, para entender bien las líneas. Y aunque pueda ser un poco complicado a querer hablar de esas líneas, creo que todos estamos viendo que son mucho más consistentes y claras de lo que han sido antes. Es solamente tomarse el tiempo y navegar a través de cada detalle, pero vemos la consistencia que dio Padre, la perfección de esas líneas. Y ahora que entendemos también la paralela con la línea de Cristo en esos detalles, te queremos agradecer mucho, querido Padre. Amén. Por Jesucristo. Amén. Amén. Amén.